mejor himno del mundo para hablar de la mejor competición del mundo de clubes, que es la Champions League, que va a empezar ya en estos días. Javier, ¿tenemos ganas o no? Muchísimas ganas. Muchísimas ganas. Ya tenemos, después de la prueba del Mundial de Clubes, después de la prueba de la Champions del año pasado nueva, vamos con el segundo año, el nuevo formato. Con el fútbol de verdad, ¿no? Ya hemos dejado atrás los experimentos, las cositas nuevas y ahora vamos a hablar de la Champions. Insisto, la mejor competición de clubes del mundo, digan lo que digan. Y va a empezar con la segunda edición de este formato nuevo que tenemos desde el año pasado. Recordemos, desaparecen los grupos, fase liga, 36 equipos, se clasifican 8 directamente a los octavos de final y los 16 siguientes se enfrentan entre ellos en unos 16avos para sacar esos otros 8 equipos que darán lugar a que la ronda de octavos, donde empieza de verdad la competición, ¿no? Porque históricamente se ha dicho que la fase de grupos era, bueno, un entretenimiento previo y que lo gordo empezaba en eliminatorias. Hemos cambiado de collar, pero sigue siendo el mismo perro. Incluso llegamos a la eliminatoria una ronda antes que da todavía más emoción. O sea, la eliminatoria del año pasado, acuérdate del City-Real Madrid en 16avos, eso fue unas semifinales de hace 3 años. Sí, señor, sí, señor. Un datito, porque yo particularmente creo que esto es un poquito invento de la UEFA. Por miedo a la Superliga han hecho su particular Superliga. Al final hay un dato que habla de la mentira que es la fase liga, y es que 12 equipos que se clasificaron a las eliminatorias el año pasado lo hicieron con 3 derrotas. 3 derrotas de 8 partidos. Me parecen muchas derrotas para clubes de élite que llegan a las rondas finales donde te estás jugando ganar una Champions. No sé cómo lo ves tú. Y para más ejemplos, directamente el campeón. Bueno, el campeón, el Bayern, el Madrid, el Manchester City, el Milán y el Borussia Dortmund son 6 de los 12 equipos que se clasificaron con 3 derrotas. O sea, me parece demoledor. Nosotros vamos a hacer un vídeo de predicciones, vamos ahora a presentaros unas etiquetas de lo que creemos que puede ser la singladura de cada equipo en esta Champions. Una Champions, Javi, que tiene 13 campeones diferentes a lo largo de la historia y 4 debutantes. El Bodo Glimt, el Pafos Chipriota, el Kairat Almaty y el Unión Saint-Gilloise. Las grandes historias de esta Champions. El estrenarse contra equipos como el Real Madrid, por ejemplo, que va a la cancha del Kairat Almaty. Al final eso es lo bonito de la competición. Siempre queremos llegar a los cruces para ver los grandes partidos, pero las sorpresas tienen que salir por algún lado y puede ser por los debutantes. Bueno, las vamos a buscar, ¿no? Vamos a contarle a nuestra gente de Bisoccer esas etiquetas para nuestra particular tier list. Vamos a bifear un poquito entre tú y yo, a ver si estamos de acuerdo o no. Pero hemos sacado 7 etiquetas, ¿vale? Equipos que aspiran a ser campeón, equipos que aspiran a estar en las rondas finales, llamémoslo final, semifinal, cuartos de final, los equipos que estarán en eliminatorias, que pasarán la fase liga, las decepciones, equipos intrascendentes, que creemos que van a pasar sin pena ni gloria, algún lobo con piel de cordero, ahí ya entrará la particular apuesta que hagamos cada uno. Totalmente. Y las cenicientas, los que esperamos que estén abajo, eliminados y que no sean un problema para los clubes. Así que, si te parece, arrancamos, le damos al lío. Vamos derecho. Pues vamos a nuestro particular sorteo, vamos a ir con un orden por los diferentes bombos que había para el sorteo. Y como no, empezamos con el campeón, Javi, con el Paris Saint-Germain, así que te cedo la palabra para que le pongas su etiquetita. Perfecto. Para mí el Paris Saint-Germain es el gran candidato a repetir el título. Muy fácil. Tiene la misma plantilla del año pasado prácticamente, cambia portero Chevalier por Donnarumma, refuerza la defensa con Zabarni, por si acaso pasa lo que pasó con Beraldo en el Mundial de Clubes, y tiene a un Vitinha que está a un nivel espectacular y esperando a repetir los éxitos del año pasado. Lo malo del Paris Saint-Germain, el calendario que tiene en la fase de grupo. Lo bueno, que ya lo tuvo el año pasado, rozó la tragedia y aún así se convirtió en el campeón. Pues Javi, ese PSG al que tú ves campeón, literalmente lo puedes ver también en Bisoccer, no sabemos si como campeón, pero sí en la tele. ¿Por qué? Porque lo podemos ver en Movistar. Os vamos a dejar a todos vosotros un enlace en la descripción para poder ver ese PSG Barcelona. También tenemos el Liverpool Atlético de la primera jornada. Y creo que en Europa League también, ¿no? Sí, vamos a ver ese partido del Stuttgart y el Celta. ¿Por qué? Porque somos partners de Movistar y para vosotros en la app, desde nuestra app, vais a poder ver esos partidazos.
Así que otra de las novedades para esta Champions es que con nosotros y con Movistar vais a poder ver la Champions en directo y seguir todos los eventos que tengan que producirse en el partido. Así que yo creo que otro argumento más para que esta Champions sea maravillosa. Yo creo que es la mejor opción posible, el sofá, te meten en la descripción, pinchas y ves el partido. Fácil. Vamos al Arsenal, ¿vale? El cabeza de serie del Bombo 2. Ese, para mí, bueno, yo lo veo en eliminatoria. Es verdad que el año pasado nos sorprendió muchísimo, hizo una eliminatoria espectacular contra el Real Madrid, lo eliminó con toda justicia, puso contra las cuerdas al PSG en semifinales a pesar de que la ida ya venía con un resultado complicado y si no llega a ser por Donnarumma, pues igual estaremos hablando a día de hoy de otra cosa del Arsenal. Pero mantenerse en la Champions, mantener el nivel es complicado. Ojo que los refuerzos del Arsenal no han sido malos, muchos a última hora, pero ha encontrado un 9 que seguramente el año pasado le hubiese venido genial para afrontar esos momentos. Gyökeres, que estuvo a punto de ganar la bota de oro hasta el último segundo. Eze también es un futbolista que a mí me gusta mucho, muy desequilibrante, que puede aportar muchas cosas. Es verdad que el Arsenal siempre, jugadores de banda, extremos, suele tener futbolistas muy desequilibrantes, Saka, Martinelli. Arteta se consolida, ha ganado fuerza, pero no sé, esto es una mezcla, tiene mucho de pálpito personal. Yo creo que llegará a eliminatorias, pero se quedará por ahí, no llegará a repetir el éxito del año pasado. No lo ves en cuarto. No, yo creo que en octavos se puede quedar. En fin, ya veremos, ahí queda la apuesta. Seguimos en Londres, en el norte de Londres además, y nos vamos con el Tottenham, Javi. Uno de los clubes más sorprendentes por la temporada del año pasado, rozó el descenso al Championship, pero a su vez ganó la Europa League para meterse en esta Champions. Cambia de entrenador, ha empezado muy bien con Thomas Frank, pero los fichajes no han terminado de llegar. Gibbs White no llegó, a Eze se lo quitó el Arsenal precisamente. Sí es cierto que ha llegado Xavi Simons, pero tampoco no está en el primer nivel europeo. Yo ahí lo veo también en la eliminatoria, que sí va a pasar al cruce, pero ya va a depender sobre todo del rival que le toque, que a día de hoy es imposible saber. Muy bien, pues lo apuntamos aquí en eliminatorias y nos vamos al primer equipo del Bombo 4, que es el Copenhague. Hay que empezar. Lo siento si tenemos seguidores daneses que son amantes del Copenhague, que se han sacado el carnet de abonado esta temporada, pero a mí me parece que va a ser una de las cenicientas de la Champions. Y es verdad que dentro de los equipos más pequeños de la Champions es de los que suele tener más experiencia, ha participado en varias ocasiones, puede argumentar esa baza, la baza del frío de los equipos que vayan a visitar allí a su estadio, pero a mí realmente me parece que va a ser uno de los equipos que incluso me apuraría a decir que va a estar en el top 3 de los últimos. O sea, sí, que del 30 para abajo seguro. Así que yo al Copenhague no le doy ni un minuto más, ni una chance y lo pongo aquí entre las cenizas. Perfecto, no tengo nada más que añadir porque tiene toda la pinta. Muy bien. Seguimos con el Mónaco ahora, también del Bombo 4. Para mí es intrascendente. No llega para poder clasificarse en eliminatoria a partir de octavos, digamos. Es cierto que se ha reforzado con jugadores que tienen que demostrar lo que son, tipo Ansu Fati, Pogba, que llevan mucho tiempo lejos de su mejor nivel. Y veremos cómo sale la apuesta del conjunto monegasco, pero buena pinta yo no le veo. Hay que decir en favor del Mónaco que tiene una de las camisetas más bonitas de la fase Liga de Champions. Es más, si alguien quiere mandar una camiseta del Mónaco para nosotros, cambiamos la etiqueta, lo ponemos de intrascendente a campeón. A campeón directamente. ¿Vale? Pero si no ocurre eso, lo dejamos ahí en equipo efectivamente intrascendente, que bueno, es verdad que el año pasado, acuérdate que empezó ganándole al Barcelona en la fase Liga. Tiene a Klius, o sea, ha podido mantener a Klius, que es una de las grandes noticias del Mónaco en verano, pero no termina de dar ese paso para seguir más adelante. No toma ese relevo. Nosotros sí lo tomamos, nos vamos de nuevo al Bombo 3, estamos haciendo un camino de serpiente para mantener un poco la emoción y que no se nos vaya la gente del vídeo. Nos vamos al PSV, otro clásico de la Champions, de los que suele estar en segunda línea, alternado
participaciones un poco más insulsas con algunas fases finales interesantes, aquella famosa del Atlético Madrid, de la triple parada de Oblak. El año pasado sorprendió, seguramente llegó más lejos de lo que pudiéramos pensar. Ha tenido alguna baja que yo creo que le puede pasar factura, y a mí particularmente me parece que es otro de los equipos que va a ser intrascendente. Sí. Quizá porque se clasifican muchos, porque el formato de la fase liga es un poco mentiroso. Seguramente pueda llegar a 16avos de final, puede tener un cruce amable y a lo mejor llegar a octavos, pero yo en principio creo que va a ser uno de los equipos intrascendentes de los que no vamos a hablar mucho durante la competición. Seguimos con el Bayer Leverkusen. Wow. Wow. Este es complicado. Ha cambiado toda la plantilla, se ha marchado Xabi Alonso, se ha marchado Taz, se ha marchado Wirtz, se ha marchado Frimpong. Llegó Erik ten Hag y ha durado 3 jornadas en la Bundesliga. Los fichajes tampoco es que hayan sido demasiado sorprendentes. Para mí, creo que en relación a de dónde venía, va a ser una de las decepciones de la Champions. No tanto por el nivel de la plantilla este año, sino por el casi triplete de hace 2 años con Xabi Alonso, por haber luchado hasta aquellos cuartos de final contra el Bayern del año pasado, pero es que no lo veo este año con todas las bajas que ha tenido, empezando precisamente por su entrenador, que está ahora mismo en el Real Madrid. Me preocupa que vayamos pensando parecido, pero es verdad que este Leverkusen tiene todos los ingredientes para ser equipo decepcionante por de dónde viene y por todo lo que ha perdido, sí, ¿no? Desde el entrenador a esas piezas básicas. Yo también creo que va a ser un equipo decepcionante. Me estaba relamiendo porque Javi viene ahora del Real Madrid. Es que es demasiado evidente. Pero me voy a mojar un poco más, porque obviamente al equipo con más Champions de la historia hay que ponerlo siempre en el furgón de los que optan al título. Pero yo tengo una sensación de que el Madrid en Champions no va a funcionar tan bien como en Liga. Fíjate que este año lo veo en la Liga más fuerte, más candidato a campeón que el Barcelona, y en Champions creo que le va a pesar. Y ojo, que Xabi Alonso ha empezado fenomenal, ha armado una idea nueva que le está dando resultados, el equipo juega a presionar arriba, vemos un Mbappé enchufadísimo, que tiene esa espinita de que el año pasado no ganó. Individualmente hizo muchas cosas, pero en el plano colectivo le faltaron los títulos gordos, y yo creo que eso le va a mover mucho. Pero esto es una sensación muy particular. Obviamente el Madrid siempre va a llegar a las rondas finales, pero yo creo que se va a quedar ahí. Fíjate que estando en la pomada de los campeones, no lo veo ganando la Champions esta temporada. Así que yo lo meto ahí en rondas finales, en una semifinal, unos cuartos de final o incluso finalista, pero mi pálpito me dice que no va a ser campeón el Madrid este año. El mío tampoco, ya te he dicho que no es mi gran favorito, así que... Bueno, pues sí, seguimos entonces, Javi. Otro melón por abrir, el Manchester City. Después hablamos del Leverkusen decepcionante este año, después de la decepcionante temporada del año pasado del Manchester City, con la lesión de Rodri, con los resultados que no terminaron de llegar, sufriendo incluso para clasificarse para la Champions, hasta la última jornada en la Premier. Se ha reforzado muy bien. A mí el fichaje de Reinders me encanta por el Manchester City. Puede hacer ahí una dupla precisamente con Rodri cuando esté totalmente recuperado. Muy bueno para el centro del campo. Pero ha vuelto a dejar dudas en este inicio de temporada. 2 partidos perdidos de 3 en la Premier. Otra vez muchísimos problemas defensivos. No lo puedo poner en el vagón de arriba del todo de candidato a ganarla. Sí en rondas finales, porque sí pienso que tiene una de las mejores plantillas. Tener a Haaland es garantía de éxito, y en la Champions más, donde está rompiendo todos los récords, pero no está dando sensaciones, sobre todo en defensa. Al final en las eliminatorias tienes que cerrar tu portería, a ver cómo llega Donnarumma con el estilo de juego de Guardiola, que sí es cierto que es parecido al de Luis Enrique. Veremos a ver. Yo no lo considero tipo incluso por debajo del Real Madrid, lo veo ahora. Árbitro, la hora, se está pasando el tiempo. A ver, simplemente quiero decir una cosa. Es verdad, a mí me parece que el City ya desde el año pasado viene decepcionando. No lo veo en las rondas finales, no lo metería en el furgón de los campeones. Pero hay que decir 2 cosas. Erling Haaland
está completamente loco. Sí. Y por cierto, algún día contaremos que la expresión de Haaland está completamente loco, que se ha utilizado a nivel planetario, la inventamos en B-Soccer. Eso otro día lo contamos en otro vídeo, pero lo inventamos aquí. Haaland tiene el himno de la Champions por despertador, Javier. Es que Y ahora se llama Erling Braut Haaland, ya no se llama Erling Haaland. Ha dicho Erling Braut Haaland y así pone su camiseta. Y viene de destrozar a Moldavia, ha empezado afilado y efectivamente él puede meter 7 goles en un partido si quiere. Pero yo creo que la época de Guardiola ya se está acabando, ¿eh? Son muchos años ya en el mismo club, se quema. Así que no lo metemos entre los campeones. Y hablando de entrenadores criticados, y no sé si en su época final, porque con el Cholo Simeone nunca lo sabremos, llega el Atleti. El Atleti que es el mismo melón de todos los años, pero se recompone y hay que volver a abrirlo. Y es verdad que ha empezado fatal en Liga. 2 puntos de 9 es muy poco, ¿eh? Y a mí eso me lleva a pensar en a lo mejor un Atleti que en Liga afloja un poco el pistón y se centre en eliminatorias, que es donde el Atlético de Madrid va a tener siempre más opciones de ganar un título. Es verdad que ha sido el único club que ha sabido plantarle cara al Real Madrid y al Barcelona en los últimos años en la Liga, llevándose un título. Pero es que está un poco acabada ya, o un poco cansina la época de Simeone, porque vemos que todos los años hay una inversión muy fuerte. Este año ya ha vuelto a ser así. Ya contamos aquí en B-Soccer que desde la pandemia el Atlético de Madrid ha invertido más dinero en fichajes que Real Madrid y Barcelona. Es decir, el discurso ese de ser tercero o de somos los únicos que estamos cerca de Barcelona y Real Madrid, no es que se agote como siempre hemos demandado a Simeone, es que yo creo que ya los propios seguidores del Atlético de Madrid lo han agarrado y son los que le exigen a Simeone decir, oye, ya está bien, ¿no? Y yo creo que venimos de una Champions el año pasado en la que el Atlético de Madrid tuvo al Madrid contra las cuerdas en ese partido de vuelta, que se arranque fulgurante en el partido del Metropolitano, y Cholo se cagó un poquito. Sí, hay que decirlo así, ¿eh? Se cagó un poquito. Es su ADN, ¿no? Y le pueden machacado al Real Madrid, meterle 3-4 goles y parece que se conformó a la suerte de los penaltis. Luego podemos hablar de la polémica de Julián Álvarez, me parece muy grave anular un penalti por algo así, en todo caso repítelo, ¿no? Pero no lo des por fallado. Pero eso es la anécdota. Es decir, ha llegado un momento que al Atlético de Madrid hay que pedirle, por más que la Champions de 2027 vaya a ser en el Metropolitano, que por favor que eso no sirva de excusa al Cholo Simeone, hay que pedirle ya que dé un paso adelante, que tiene una plantilla buena. Es verdad que ahora tiene que ajustar piezas nuevas porque ha cambiado jugadores importantes en defensa, en el centro del campo y arriba, pero ya con Julián asentado como líder, con piernas nuevas, con Alex Baena, con Johnny Cardoso, que es un futbolista que a mí me encanta, yo creo que al Atlético de Madrid hay que pedirle que esté en las rondas finales. O sea, pedirle, exigirle. Yo lo voy a meter aquí, pero como exigencia, no como que creo que vaya a pasar. Sí. Porque totalmente de acuerdo. Ya está bien. Ya está bien de ir de tercero cuando tenemos un presupuesto potente. Sí. O sea, tiene que estar más cerca de los 2 primeros que del cuarto en España. Y este año no sé yo qué va a hacer, ¿eh? Con el inicio de liga que ha tenido... Pues ya veremos. Ya veremos. ¿Y el Ajax qué va a hacer, Javi? El Ajax, bueno... Lo primero que se centren en volver a ser campeón de liga, porque la Eredivisie es cierto que en los últimos años está muy disputada entre 3-4 equipos. Y en la Champions siempre da la sorpresa. Sabe que está en el segundo escalón europeo, no está en los 8 o 10 mejores equipos de Europa. Ha comenzado bien la temporada en la liga, pero más allá de allí yo creo que octavos de final sí podría llegar, a las eliminatorias, dependiendo del cruce también de 16avos. Yo lo mantendría ahí, tampoco mucho más arriba de un histórico del fútbol europeo que bueno, sabe perfectamente lo que es ganar, pero no está en su hora más alta ahora mismo. Pues a ver qué pasa, ahí lo apuntamos. Vamos al Galatasaray, es que me río porque yo me crié con la leyenda del infierno turco. Sí. Y yo me acuerdo de ver el fútbol en la televisión y lo de Turquía era, digo, aquí no hay fútbol, aquí van a matar a alguien, bengalas, todo rojo, era una locura. Y los equipos españoles lo pasaban especialmente mal en Turquía. Pero no sé, yo creo que alguien le dio al stop del fútbol turco hace unos años y el tiempo se detuvo ahí y se aferraron a esa leyenda
porque es verdad que están absolutamente locos cuando llega al mercado y además como lo cierran más tarde, hacen fichajes increíbles. De hecho, el Galatasaray ha hecho grandes fichajes este verano. Y Víctor Osimhen, y si te pones a mirar las plantillas y dices, tienen para hacer algo, pero luego llega la hora de la verdad y les falta algo. Sí. Es verdad que tuvieron hace poco una Champions, por ejemplo, el Manchester United, United le dieron bien. Están ahí, pero creo que porque viven un poco de esa leyenda. Entonces yo lo voy a poner aquí no como decepción porque no espero mucho, lo voy a poner como equipo intrascendente porque creo eso, que viven de una leyenda que a la hora de la verdad no se está llevando a cabo. Así que uno de los equipos invisibles para mí va a ser el Galatasaray. Perfecto. Vamos ahora con una de las grandes novedades de esta Champions, el Unión Saint-Gilloise. Qué bien pronuncia, Javier. Buah, madre mía, el C1 de belga, tío, de belga. Porque el belga es un idioma igual que el nigeriano. Eso nos lo enseñó nuestro amigo Felipe Romero, nuestro compañero. La ilusión es una de las grandes ilusiones de esta Champions, el ver cómo se estrena un equipo que en las últimas temporadas ya ha sido habitual en Europa League, llegando a los cruces, pero obviamente el nivel de la Champions es mucho más que la plantilla que tiene el Unión Saint-Gilloise. Va a ser una de las cenicientas de todo el grupo. Le voy a dar algún susto en uno de los partidos contra el Bombo 3, pues podría darle, pero poco más. O sea, se va a quedar por abajo cenicienta para mí. Javier, si no pones al Unión Saint-Gilloise en cenicienta, podría ser mi... Te dejo de hablar, ¿eh? Podría ser mi gran sorpresa. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, tengo mucha suerte porque me va a tocar a mí el Nápoles. Y el Nápoles es, más allá de la pasión, la historia, lo bien que lo vienen haciendo en los últimos años, ganando el Scudetto, tienen a Antonio Conte, que Antonio Conte, más allá de toda su carrera y toda su historia, yo creo que es el pionero de los trasplantes capilares en el mundo del fútbol y además la melena que tiene Antonio Conte, es decir, podríamos hablar de que los primeros trasplantes eran un poco más arcaicos, ¿no? Que quedaban mal, y ese pelo de Antonio Conte es maravilloso. Más allá de su personalidad como jugador, como entrenador, ahí queda Antonio Conte. ¿Cuál prefieres? ¿El de Antonio Conte o el de Bordalás? No. Bordalás ya haremos algún vídeo de 8 horas monográfico porque la historia de Bordalás es maravillosa. Lo de Bordalás es más Benjamin Button, que ha rejuvenecido en general, por las gafas también, por la perilla. Pero lo de Antonio Conte fue grandioso y luego tienen a Kevin De Bruyne. Amigo. O sea, yo voy con cualquier equipo en el que juegue Kevin De Bruyne, ahí voy a ir yo, porque es de los futbolistas más elegantes de la historia, con gol, con último pase. Yo creo que de no ser por tantas lesiones que ha tenido, habría sido un Balón de Oro, porque además ha jugado en equipos punteros, obviamente con el City ha tenido ese cartel, ¿no? Que necesitas para llegar a ese tipo de galardones, pero además creo que ha empastado bien, ha empezado bien, marcó un golazo en el arranque de la Serie A. Está Lukaku, que es un futbolista al que todo el mundo mata y yo me encanta porque creo que es honestidad, es pureza. A ver cómo vuelve después de la lesión. Yo, si juntas el pelo de Antonio Conte, la calidad de Kevin De Bruyne y la ruleta rusa que es Lukaku, para mí, fíjate que lo meto en rondas finales, ¿eh? Ojito, ¿eh? Y va una de mis apuestas, el Nápoles. ¿No te da miedo el segundo año de Conte? No que pueda estallar el vestuario. A mí me da miedo cuando suena el despertador, Javier. A partir de ahí, todo es negociable. Así que ahí va mi apuesta fuerte con el Nápoles y te toca a ti el Benfica. Benfica. Lo bueno que tiene el Benfica es que ha podido mantener a Pavlidis, su máximo goleador. Está acostumbrado a llegar a las rondas finales de la Champions. Finales me refiero octavos de final, alguna vez cuartos de final. Tiene una buena plantilla, la verdad, sobre todo para luchar con Sporting y con Oporto en la Liga Portuguesa. Pero volvemos a lo mismo de antes. No está en el primer nivel europeo como para llegar a esos cuartos de final, semifinales, a no ser que tenga un cruce muy amable. Y yo lo dejaría ahí, en esos octavos de final, esas eliminatorias, que estoy seguro que van a llegar porque siempre cumplen, pero no tienen esa capacidad económica y de atracción para los jugadores como para llegar a dar un paso más. Muy bien, pues vamos al Bayern.
al Bayern Múnich, que yo no lo voy a meter en el grupo de campeones. Yo tampoco. Pero estoy hablando yo. Ya. Nada, en serio, yo no lo meto porque, primero, un factor que además creo que es aplicable a Benfica y a otros clubes que han participado en el Mundial de Clubes. Creo que va a ser una temporada de muchas sorpresas por todo el cansancio y por todas las lesiones que va a dejar ese interín entre el Mundial de Clubes y el Mundial de Selecciones. Vamos a ver resultados raros en general. La Champions creo que no va a ser diferente. Y para mí el Bayern, más allá de que Kane siempre lo pondré en un pedestal porque creo que la fama que tiene no se corresponde con la brutalidad de futbolista que es, más allá de sus goles. No veo a Kompany que haya sido capaz de, por más que haya ganado la Bundesliga, de poner al Bayern en ese escalón de equipo que genera miedo, porque el Bayern siempre es competitivo, pero durante muchos años el Bayern daba miedo. Sí. Ir a Múnich era muy complicado y creo que ese gen lo ha perdido un poco el Bayern. Creo que los refuerzos tampoco le han terminado de impulsar a ese escalón competitivo. Te queda ese sabor final, es verdad que ha llegado Luis Díaz, que a mí me encanta. Te queda ese sabor, para mí, ¿no? La fotografía de este Bayern es que llegue Nicolas Jackson ahí el último día, un futbolista que viene ahí casi por la puerta de atrás, o sin el casi, del Chelsea. No sé, a mí no me da ese pálpito, obviamente lo veo ahí en eliminatorias, en rondas finales, quizás cuartos de final, pero yo sí lo descarto de la pelea por ganar la Champions. Y no hay que olvidar la lesión de Musiala, que es el Cierto. jugador más importante del Bayern y no va a estar en esta temporada. Si llega, no va a estar al 100%, sobre todo con la vista del Mundial. Uno de los grandes equipos del año pasado, hasta que se cruzó el PSG en su camino. Campeón de la Premier League el año pasado de manera espectacular, y sobre todo los fichajes que ha hecho. Es la mejor plantilla a día de hoy de toda Europa, diría yo, reforzando sobre todo el ataque con Florian Wirtz, con Isaac, con Ekitike. Tiene a Salah por la derecha, tiene un centro del campo con McAllister, con Gravenberch, con Szoboszlai como duodécimo hombre si hace falta. Tiene a Alisson en la portería y Van Dijk. Es que lo tengo que poner de lo más arriba posible. Es cierto que he puesto al PSG como campeón, el Liverpool está al mismo nivel. Súmale también un factor que es cuando vienes de ganar el campeonato doméstico, tienes como esa parte satisfecha, ¿no? Y ahora viene el siguiente escalón de ambición, que es la Champions, ¿no? Yo creo que por ahí también va, más allá de lo que dices, estoy muy de acuerdo. Yo también lo veo muy candidato a ser campeón, por eso, por decir, bueno, ya venimos de arrasar en la Premier. Además, el Liverpool tenía ese estigma de haber ganado la Premier en pandemia, no pudo celebrarla. Exacto. Digamos que se ha quitado ya esa presión y ahora creo que va a meter todas las fichas en la Champions. Yo tengo esa sensación también. El que me transmite muy malas sensaciones es el que viene ahora, que es la Atalanta, la ADEA. Y por una sensación muy similar a la del Bayer Leverkusen, porque se ha ido Gasperini, que creo que es el gran artífice, más allá de una política deportiva muy atinada, ahí en Bérgamo. Creo que ese hombre sostenía muchísimas cosas en la Atalanta, y al irse va a haber ahí un bajón. Tampoco tiene nombres muy trascendentes, Scamacca, De Ketelaere. Bueno, yo, además, viniendo de una Champions el año pasado, que hasta las últimas jornadas o la penúltima de la fase Liga, cuando se midió al Barcelona, estaba ahí peleando por el podio de la clasificación para octavos. Viniendo de ese escalón, sí lo coloco en decepción, porque creo que va a pegar un bajón acusado. Y fíjate que estoy ahí al 95% convencido de que va a ser así, que el Atalanta va a ser un equipo bastante decepcionante en esta Champions. Hablabas de la marcha de Gasperini. Vamos con el Sporting de Portugal. La marcha de Gyökeres se tiene que notar. Estamos hablando del segundo en la bota de oro, como he hablado antes con el Arsenal. Es cierto que han fichado a Luis Suárez de la Almería, que tiene gol, que ya lo ha demostrado en estas primeras jornadas, pero el sueco era 3/4 del equipo el año pasado. Yo lo pongo en eliminatoria, es que no me sale ponerlo más arriba. Vale, yo incluso lo pondría menos, pero bueno, es tu opinión. Y la mía con el Karabakh es la de un equipo absolutamente intrascendente. Yo creo que vamos a hablar más del Karabakh por los desplazamientos, por los partidos en la época del
del frío, que van a hacer incómodos a los clubes que tengan que jugar contra él, pero es una de las cenicientas, incluso te diría casi que la más cenicienta, porque hay 4 debutantes, pero claro, el debutante siempre tiene ese momento de comerte el mundo, y aquí lo hemos vivido con el Málaga en la Champions. Ese factor es muy poderoso. El Karabakh es verdad que vuelve, retorna a la Champions. Recuerdo hacerle cosquillas al Atlético de Madrid en una fase de grupo, incluso eliminarlo y hacerle pupa. Pero tampoco tiene una plantilla, creo, competitiva, y para mí no merece más que la etiqueta de cenicienta y ni un segundo más de análisis. Así que vamos a uno de los equipos que yo creo que va a aportar uno de los mejores estadios y uno de los mejores ambientes a la Champions. Sí, y te diría que hasta hace 48 horas lo ponía 2 escalones por debajo de lo que le voy a poner ahora. Hablamos del Athletic Club. Athletic Club, muy bien. Athletic Club, que no se olvide nadie que se dice Athletic Club. La llegada de Laporta al final da muchísima solidez defensiva en un año en el que además no van a tener a Geray por el tema del dopaje involuntario, pero son 10 meses sin Geray. Paredes no terminaba de dar el nivel para estar con Vivian, y tienen pues, una de las mejores parejas de centrales y porteros que hay en la Liga Española seguro, y que va a dar muchísima alegría en Europa. Yo lo pondría en eliminatorias mínimo. Para llegar a octavos yo creo que puede llegar incluso a esos 16avos con el factor a favor. Lo único que tengo duda es la lesión de Nico. Se ha lesionado, va a estar, creo que son los 2 primeros partidos de Champions fuera. Veremos cómo es capaz Valverde, que para mí es uno de los mejores entrenadores españoles que tenemos en la actualidad, de tapar esa vía que le da muchísimos puntos en Liga y sobre todo muchísimo deporte en Europa que hace falta. Cuidado al estigma de Valverde en la Champions, ¿eh? Sí, Valverde tiene varias cicatrices jodidas en la Champions, y a ver cómo lo gestiona. Sí, pero como favorito, nunca como tapado. Bueno, pues fíjate que aquí yo creo que de todo el análisis que llevamos, para mí es la gran disensión. Yo veo un Athletic Club decepcionante, y no porque lo desee, porque aquí bancamos a todos los equipos españoles que lleguen lo más lejos posible, que la final sea española, pero ya venimos del año pasado en la Europa League, con aquello de que se jugaba allí en Bilbao, en San Mamés, y eso acabó pasando presión, y yo creo que sí, que está esa efervescencia de volver a la Champions, pero creo que le puede pasar factura, porque también en la plantilla, si pasan lesiones como la de Nico Williams, que no es grave, que es una rotura muscular, pero es un futbolista con tendencia a sufrir varias roturas durante el campeonato. El 9, Marwan Sanadi, bueno, es un futbolista que ha caído ahí de pie, que gusta mucho, pero no es un gran goleador. No. Iñaki tiene rachas, y bueno, a ver cómo lidia con todo eso. Esperemos que el factor San Mamés le ayude mucho, pero fíjate que yo lo metería en el cupo de los decepcionantes, así que ya veremos. Y Olympiacos. ¿Y quién está en el banquillo? José Luis Mendilibar, el currante, el tío que debería salir a entrenar con un mono de la obra, con un mono azul, con un lápiz en la oreja, con un cigarrito aquí, porque a José Luis Mendilibar hay que hacerle un altar. Sí. Primero por ser una rara avis del fútbol, en plena época de modernidad, tío chapa de la antigua, con valores de siempre, con pantalón. Yo me lo imagino con pantalón de pana en unos cuartos de final en el estadio del Manchester City. Cualquier equipo que sea entrenado por José Luis Mendilibar merece un respeto, un cariño. Obviamente, ya en serio, no va a tener una plantilla competitiva para pelear grandes cosas. También tiene rivales difíciles en el camino, pero yo lo voy a meter en eliminatoria, aunque sea ahí entre los 24 en la parte final, que llega a 16avos, pero yo lo voy a meter ahí porque creo que José Luis Mendilibar va a hacer su magia, va a sacar todo el potencial que hay en la plantilla, va a ser muy estajanovista, y lo metemos ahí al Olympiacos. Además, Atenas, ciudad de dioses, mitológica, ingredientes para mí fundamentales para meterlo en eliminatoria. Pues vamos con el Villarreal. Para mí el equipo que mejor mercado ha hecho dentro de sus posibilidades en España. La Corona ha sido con mi cautache para cerrar el mercado en una oportunidad que ha tenido gracias, es cierto, al Olympique de Lyon y a su situación.
Para mí, fíjate, este va a ser el lobo con piel de cordero. Que la gente no lo va a tener... no va a saber, sobre todo en Europa, en España ya sí sabemos cómo juega este Villarreal de Marcelino. La gente no lo va a tener demasiado en cuenta, pero yo lo veo llegando a unos cuartos de final, clasificándose, quizás no entre los 8 primeros, pero sí del 9 al 12. ¡Ojo! Es mi gran apuesta de esta Champions, este Villarreal, sobre todo por eso. Ha perdido a Baena, ha perdido a Jeremy Pino, pero los fichajes que ha hecho para mí son espectaculares. Me gusta mucho tu argumentación, pero le voy a meter un asterisco ahí de poder lidiar con todas las competiciones, porque también es un equipo que en la Copa del Rey está llamado a avanzar rondas, sí. En Liga se le va a exigir Champions y a ver cómo lidia con esa exigencia, pero me gusta que lo metas ahí en el logo con piel de cordero al Villarreal y nos vamos a ir al Inter. ¡Buah! Finalista de Champions, finalista que hizo... Fíjate, que hizo una semifinal brutal contra el Barcelona y para mí hizo el ridículo en la final. O sea, no fue competitivo nunca, fue demasiado fácil. Se ha ido Inzaghi, que armó ahí un equipo muy competitivo. Tiene Lautaro, que yo tengo pasión con Lautaro. Y la pareja de baile de Lautaro, nuestro amigo Turán, que bueno, que no son la pareja más temible de Europa, pero creo que empatan muy bien, que además ya tienen un pozo, una experiencia. Más o menos la fisonomía del Inter es muy reconocible. Tiene un portero espectacular, más allá de la gran eliminatoria que hizo contra el Barcelona. Para mí Sommer siempre ha sido un portero increíble. Sin embargo, muy infravalorado Sommer. Sí, yo creo que efectivamente no ha tenido la fama que debería y además le ha llegado muy tarde con esos penaltis que paró contra Francia también en la Eurocopa. Pero bueno, nunca es tarde para estar en el estrellato. Y hablando de estrellato, yo creo que se va a estrellar este Inter. Lo meto claramente en decepción. Cuando digo decepción, no creo que se vaya a quedar fuera de la fase Liga, ni mucho menos, pero que a lo mejor no va a pasar de ronda de 16avos o de octavos, porque creo que Inzaghi aglutinaba muchas cosas en ese equipo y al irse el Inter va a caer en picado. Así que ahí dejo mi predicción. Esto es un vídeo de predicciones. Sacamos nuestro paraguas porque a lo mejor el Inter vuelve a repetir final o muchas de las cosas que decimos cuando la veamos dentro de un año quedaremos caricaturizados, como diría Josep Pedrerol, pero ahí queda nuestro pronóstico del Inter como una de las decepciones de esta Champions. Es que estoy de acuerdo contigo. Pues no estoy tan de acuerdo, Javier. Vamos a discutir, vamos a pelear, vamos a darle a la gente un vídeo viral. Es que el Inter tiene lo que tiene, o sea, no tiene lo que no tiene, que es Inzaghi. Vale. Vamos con el siguiente, que es el Chelsea, campeón de la Conference League el año pasado contra el Betis. Se ha reforzado mucho, se reforzó incluso dentro del Mundial de Clubes, campeón del Mundial de Clubes. Campeón del mundo. Cuidado, ¿eh? 4 años con campeón el logo, del mundo. Campeón del mundo, 4 años con el logo. Una debilidad para mí que es Cole Palmer. Salió del City por la puerta, no por la puerta de atrás, pero como un jugador que no es muy trascendente y se ha convertido en estrella mundial. Para mí va a estar mínimo en cuartos de final. Es cierto que es una apuesta arriesgada lo de ponerlo ahí. No tiene un 9 claro como otros grandes equipos como Haaland, como incluso Mbappé, aunque no son 9 puros, como Lewandowski. Pero tiene la lesión de Delap, que estará fuera 3 meses. Pero Joao Pedro ha caído de pie, por ejemplo. Cole Palmer es que para mí me parece espectacular. Tiene uno de los mejores centros del campo de todo el mundo. El Moisés Caicedo Enzo para mí es de lo mejor que hay. Y tiene a Cucurella. Tenemos que bancar a Cucurella. Siempre. Además, el Chelsea siempre tiene una plantilla de 108 jugadores, aproximadamente, con lo cual va a tener un español mínimo. Va a tener muchas opciones de hacer cosas. Y no nos olvidemos de que tiene un entrenador que para mí está llamado a ser uno de los entrenadores top de los próximos años, Enzo Maresca. Yo creo que es un entrenador, un tipo que siempre ha sido muy inteligente, un futbolista que se sacaba mucho partido por esa inteligencia y ya lo está demostrando. Sobre todo ha traído mucha serenidad a un mundo caótico como es el del Chelsea siempre. Así que sumemos a Enzo Maresca a la ecuación. Yo veo continuidad en ese Chelsea. Y también veo continuidad, primero porque seguimos en Italia, nos vamos a Turín para hablar de la Juventus
y continuidad también en esa sensación de desencanto de la Juve. La Juve, otro de los equipos que siempre daba miedo. La época del Piero siempre va a ser maravillosa en el mundo del fútbol, de Thierry Henry, de Zidane, por supuesto. Pero esta Juve a mí no me dice nada, Javier. No. Y encima con un entrenador, bueno, es verdad que Igor Tudor ha traído un poco de calma, había ahí un agua revuelta, el factor Vlahovic ahí en verano parecía una locura, al final se queda, empieza la Serie A siendo importante, marcando goles decisivos. Tiene a Kenan Yildiz, que es un futbolista elegante también, excelso, no solo que marca goles, sino que tiene una elegancia muy parecida a la de Dybala, ¿no? Hablando de la Juve. De los que merece la pena pagar la entrada para ver. Efectivamente, pero el resto del equipo para mí no le acompaña. Y en la Champions hay que ser competitivo, no solo en tiempo, porque es una competición larga, sino porque cuando llegan los partidos de verdad, los bloques se imponen, tampoco hay mucha experiencia en esas filas. Así que para mí, en la Juve, equipo intrascendente en esta Champions 25-26. Sí. Eso es lo que hay. Me sorprende. Eso es lo que hay. Nos vamos a una ciudad... Ciudad bonita. Cuidado con lo que dices de Praga. Ciudad bonita, equipo que el año pasado no dio el nivel en la Champions. La Slavia de Praga, te lo voy a decir fácil, Cenicienta. O sea, el año pasado no decepcionó porque tampoco se esperaba mucho de ellos, pero hizo menos puntos de lo que se esperaba. Este año tampoco lo veo mucho más... O sea, para mí va a luchar entre el 32 y el 36. No tiene mucho más. Pues demoledor, pero parece que la realidad coherente, ¿no? Sí. Con el proyecto que hay allí. Así que ahí lo dejamos. Y St. James's Park. A St. James's Park. Por cierto, Newcastle, ahora parece ser, ¿no, Javi? Hemos visto hoy que hay una hamburguesa que se ha puesto de moda en la ciudad de Newcastle que se llama la rata sueca. De Swedish. No se nos ocurre el motivo, ¿verdad? Por el que han podido hacer esa hamburguesa. Pero lo que sí sabemos es que ha perdido a un futbolista maravilloso con Alexander Isak. Y veremos a ver, porque además ha firmado a una bestia parda para sustituirle. Pero yo creo que es muy significativa la pérdida de Isaac, por más que la operación haya sido redonda en lo económico. Muy significativo de el poder competitivo que va a perder este Newcastle. Tiene un futbolista que a mí me fascina desde siempre, desde que apareció, que es Sandro Tonali, que para mí lo más parecido a Gattuso desde que se retiró, desde que haya surgido así en Italia. También tiene un calendario difícil, tiene rivales, de hecho creo que contra Barcelona y Atleti, ¿no? Club son los dos equipos españoles con los que se enfrenta, y yo al Newcastle lo veo como un equipo intrascendente, sinceramente. Además vienen de haber tenido esa época buena en la Champions, acuérdate de esos partidos con el PSG, con el Milan, cuando estuvo a punto de pasar primero y a última hora quedó fuera. Ese grupo yo creo que es lo más bestia que he visto en la Champions. Sí, unos virajes increíbles, y yo creo que pasó su momento, sinceramente. Pasó su momento, y que va a acusar bastante la baja de la rata sueca, según dicen allí en Newcastle. Así que lo metemos en intrascendente, y si te parece pasamos a uno de los debutantes, a uno de los desplazamientos más particulares que puede haber en esta Champions. Sí, el Pafos. ¿Has estado en Chipre, Javier? No ha estado. ¿Está? ¿Cómo que creo? ¿Eso se sabe o no se sabe? No, estaba en Malta. No en Chipre. Estaba pensando en qué isla había estado. Para geografía no contaremos con Javier García, ¿vale? En el nuevo vídeo que hagamos de geografía. No, pero aquí no. Es otra de las grandes historias de esta Champions. El clasificarse por primera vez, nunca siendo el favorito en la eliminatoria de previa. A ver, obviamente es una de las grandes cenicientas de esta Champions, pero una de las historias a seguir, con entrenador español, con una plantilla que obviamente está a años luz del resto de plantilla, quitando algunos equipos que ya hablaremos después, pero obviamente es cenicienta. Y quién sabe si va a dar la sorpresa en algún partido. Yo solo te digo que te acuerdes del Apoel de Nicosia, que se metió en
en octavos de final de la Champions. Ojalá se meta el Pafos. Y yo, precisamente por eso de que no tiene nada que perder, ilusión, es una ciudad muy pequeña. De hecho, creo que va a haber un partido, va a haber un partido que es, no sé si es Villarreal-Pafos o Pafos-Villarreal, que juntando a las dos ciudades nos llegan a una ciudad medio importante, ¿no? Sí. Son dos localidades muy pequeñitas que se van a enfrentar. Y yo lo pondría el lobo con piel de cordero, fíjate. Mira. Pero bueno, como te ha tocado a ti, lo ponemos en la Cenicienta, pero yo ahí le doy un factor sorpresa No me lo que esperaba. se lo voy a dar también a nuestro próximo equipo, al Bodo Glimt, un equipo del que hemos hablado mucho aquí. Muy querido en esta Bisoccer. relación. Muy querido y que además viene haciendo las cosas muy bien durante mucho tiempo. Es decir, ¿es debutante? Sí, pero no es ninguna sorpresa que haya llegado a la Champions por la dinámica que lleva de las últimas temporadas, porque además es un equipo que ha tenido algunos cambios de un año para otro. Acuérdate de ese Milan que de repente empezó a fichar en el Bodo Glimt y parecía que podía descabezar al equipo, y ha seguido manteniendo no solo el nivel competitivo, sino la idea de juego. Es decir, yo creo que es una filosofía que ha arraigado mucho, que creo que este tipo de formatos le viene muy bien para vestirse de lobo, de cordero en su piel de lobo. Así que yo lo voy a meter ahí. El lobito con piel de cordero, creo que a más de uno le va a hacer una faena, y no solo en su campo. Hablamos siempre de Noruega, el frío, los partidos en diciembre. Yo creo que a domicilio es un equipo que también ha sabido, en campos como en San Siro, jugar muy bien, desempeñarse bien. Y me gusta, y yo le voy a dar esa etiquetita de equipo sorprendente porque lo creo a pie juntillas. Yo la única duda que tengo con el Bodo es el calendario. Acaban temprano la liga por tema del frío. No sé en qué nivel va a llegar a partir de la quinta jornada, creo que era, cuando ya no tiene liga. El resto lo has dicho perfectamente. La subida que ha tenido en los últimos años de Europa League a la Champions lo demuestra. Vamos con el Eintracht, uno de los clubes más y mejor vendedores de Europa, por lo menos con sus delanteros. Ha perdido mucho. A mitad del año pasado perdió a Marmoush. En Alemania no termina de dar ese paso para consagrarse con Borussia, con Leipzig, aunque el año pasado el Leipzig no estuvo bien. Estuvo horrible. Sí, y este año ha empezado igual. Y obviamente lejos del Bayern. Para mí va a ser uno de los equipos intrascendentes. Está el partido contra el Barcelona, que tiene el morbo de aquella invasión alemana en el Camp Nou hace ya varios años, pero más allá no lo veo yo. O sea, Javier, entonces, según tu opinión, va a ser intrascendente, ¿no? Totalmente. Lo podemos apuntar ahí, ¿no? Muy bien. Festival del humor y en la Champions 25-26. Y fíjate, seguimos en Alemania, nos vamos al Borussia Dortmund. Y yo ahí, esto es puro palpito, o no, pero yo lo meto en decepción. El Borussia Dortmund que viene de hace 2 años ser finalista de la Champions. El año pasado dio la cara, recuerdo ante el Barcelona rozar un poquito la proeza. Ha mantenido a Guirassy, que bueno, hay quien dice que rinde porque en la Bundesliga invita a que ese tipo de jugadores marquen goles, pero hablamos del máximo goleador de la Champions pasada, junto con Rafinha. Entonces, más allá de que eso debería ser un factor positivo, yo creo que viene una dinámica descendente. Suele pasar, ¿no? Tú llegas a la final de la Champions y ahí sostener ese listón es complicado. Ha estado lejos del Bayern. El año pasado tuvo una arreón final para meterse en la Champions, pero lo pasó mal. Creo que, bueno, obviamente ese estadio es mágico, o sea, lo que consigue ese muro amarillo, esa sub-tribune es brutal. Lo sabemos bien. Lo hemos padecido. Yo en primera persona, Javier, que estaba allí, que estaba allí con el muro detrás, y fue tremendo. Pero para mí va a ser una de las decepciones de esta Champions. Así te lo digo. Interesante. Sí. Bueno. De decepciones a uno de los grandes candidatos. El Barcelona, último equipo ya del Bombo 1. El año pasado se quedó a 1 minuto de estar en la final de la Champions, y quién sabe si al PSG seguro que le hubiese plantado más cara que el Inter. Eso lo tenemos todos claro. Y quién sabe si estaríamos hablando de un nuevo campeón de Europa con el Barça de Flick.
Es cierto que no ha terminado de empezar bien esta temporada, ha dejado algunas dudas. La marcha de Íñigo Martínez es muy, muy importante, sobre todo a la hora de tirar la línea defensiva, que es uno de los grandes logros de Flick en la pasada temporada. Tiene a Lamine Yamal. Un equipo que tiene a Lamine Yamal solo puede aspirar a lo más alto, tal y como está el nivel del extremo azulgrana. Recordemos, 18 años, ya es campeón de Europa con España, siendo importante, campeón de Liga con el Barcelona, uno de los grandes candidatos a Balón de Oro de justo dentro de una semana. Para mí es uno de los grandes candidatos a ser campeón. Quizá un escalón por debajo de PSG Liverpool, pero para mí está ahí para mínimo semifinales y quién sabe si podemos conseguir otro título español en la Champions. Sí, y Lamine Yamal, da igual lo que digamos futbolísticamente, ese chaval se ha grabado a fuego, gana en la Champions. Sí. Tiene hambre de Champions y yo creo que eso va a hacer mucho, pero es verdad que también hace mucha pupa la pérdida de Íñigo Martínez, que era el bastión y el que representaba el concepto defensivo de Hansi Flick. Sumémosle Pedri, que está en su prime desde el año pasado y hace poco dio otra exhibición ante Turquía, dio otra exhibición del fútbol, futbolista total, recupera y distribuye. Obviamente, en el furgón de los candidatos, pero ya te digo, igual Lamine Yamal un día puede salirse, que otro día puedes perder una eliminatoria porque la defensa se te descompensa. Entonces, bueno, veremos. El hambre de Lamine Yamal y el hambre de Mbappé creo que pueden hacer mucho para el Barcelona y para el Real Madrid, pero ya vimos lo que pasó el año pasado. Y un empujoncito a Gerard Martín, que puede ser falta, no puede ser falta, pero ahí se te va una Champions, siendo mejor. Totalmente. Entonces, bueno, ya veremos qué hace el Barcelona. Y de hecho pasamos al Brujas, que es uno de los rivales del Barcelona en ese calendario. Para mí otro de los equipos invisibles, habituados, de los clubes belgas más habituados a jugar en la Champions. Ojo al logro de Bélgica, que tiene 2 equipos en esta fase liga. Pero a mí no me dice absolutamente nada el Brujas, un equipo además que en su liga tampoco tiene mucha exigencia. Es verdad que en el último año se ha abierto más la pelea por el título, pero no creo que el nivel de exigencia de la liga belga dé poso a sus equipos para luego competir en la Champions. Bueno, insisto en que el año pasado con 3 derrotas muchos equipos se metieron 12 equipos se metieron en la siguiente ronda de eliminatorias, pero para mí es un equipo que está llamado a pasar sin pena ni gloria. Sí, quizás entre el 20 y 24, ahí sufriendo un poco. Ha perdido a Juclá también, que se ha ido al Celta. Sí, va a estar por ahí. Ahí queda. Nos quedan 2 clubes, Javi. Y a ti te toca un campeón de Europa. Campeón de Europa, una de las aficiones ultras más potentes, peligrosas. Un equipo que viene de una pelea en el vestuario, que ha perdido a Rabiot y a Rowe por una pelea entre ellos. Tiene un buen entrenador, pero los equipos franceses en Champions, y mira que estamos hablando de que el PSG fue campeón el año pasado, los equipos franceses en Champions, desde aquel Olympique de Lyon que siempre eliminaba al Real Madrid, siempre se enfrentaba al Real Madrid y lo eliminaba, no terminan de dar la talla. Y el Olympique de Marsella no le veo buena cara este año. Puede luchar por el segundo o tercer puesto de la Ligue 1, pero lo veo intrascendente de pasar, pero entre los que no tienen el factor cancha, el factor campo en los 16avos de final. Mira, para mí el Olympique de Marsella es una moneda al aire, es una tómbola, porque tiene mucho ruido, no solo tiene mucho ruido mediático, sino que siempre se ha dicho que el Olympique es el Real Madrid de Francia, por la exigencia que hay, por toda la fama que tiene. Es verdad que no vive sus mejores épocas y que el Paris Saint-Germain ha opacado a todos los clubes de Francia. Pero dentro de esa moneda al aire, fíjate que se va a enfrentar a Real Madrid, por cierto, declarado de alto riesgo por lo que comentabas, pero luego recibe al Ajax, juega con el Sporting de Portugal, recibe al Atalanta, recibe al Newcastle, va al campo del Unión Saint-Gilloise y luego tiene Liverpool y Brujas. Es decir, yo creo que tiene un calendario que le invita incluso a colarse, fíjate lo que te digo, entre los 8 primeros. O sea, no lo descartaría. No lo descartaría, igual que el año pasado se coló el Stade Brestois, que fue una cosa con un equipo peor que el que puede tener este año el Olympique de Marsella, pero en esa moneda al aire yo creo que tiene un calendario propicio para meterse y ya luego en
bien en 16avos, en octavos si tienes un cruce amable, cuidado, obviamente no para llegar a cosas grandes, pero yo creo que es de los calendarios más favorables para que un equipo se invite a sí mismo a soñar. Ese es el camino que creo que puede tener el Marsella. Vamos con el último. Y hablando de caminos, ¿qué caminos? O sea, el Kairat Almaty, el último debutante de esta Champions, país que rompe toda la geografía y todos los límites del mapa habitual de la Champions. Fíjate, Javier, que el Real Madrid es uno de los equipos que tiene que ir a Almaty a jugar con el Kairat. Son 8.800 kilómetros, creo. Es decir, para el Real Madrid sería mejor ir a Nueva York a jugar un partido que a Almaty. Es verdad que, por ejemplo, le ha tocado en septiembre, en la segunda jornada, que no es un desplazamiento complicado, pero yo creo que vamos a hablar más de las particularidades geopolíticas del Kairat Almaty y de los desplazamientos que de su capacidad competitiva, más allá de que pueda venir con esa ilusión del debut. No creo que tenga un equipo que pueda presentar batalla, no tiene tampoco un calendario fácil, así que yo creo que es Cenicienta, Blancanieves y todas las princesas de Disney, porque ya te digo, vamos a hablar de muchísimas cosas, pero de lo futbolístico vamos a hablar muy poco. Puede sacar quizás puntos cuando juegue en casa por el hecho del viaje del resto de equipos, que es muy largo, pero obviamente fuera de casa va a ser la mayor Cenicienta de todas. Hablamos, Javi, de que hay que ir al Almaty. Recordemos que cuando el Almaty juegue fuera también tiene que hacer muchos kilómetros. El factor cansancio se equilibra. A eso me refiero. Cuando sea fuera de casa se va a notar eso. Pero hay ganas de ver a los debutantes en esta Champions. Sí, a ver, siempre. Y queremos que la Champions deje de ser un club selecto en el que siempre ganen los mismos. Queremos ver sorpresas. El Brest del año pasado nos gustó, por más que luego el PSG lo machacara en eliminatorias. Queremos ver cosas bonitas, historias de verdad en la Champions. Y yo ya te digo, yo confío mucho en que ese factor de cansancio, de calendarios saturados por la introducción del Mundial de Clubes, dé pie a que equipos como el Bodo Glimt, como el Pafos, hagan cosas bonitas, que sueñen, que los grandes sufran. Es verdad que es un sufrimiento mentiroso, porque el año pasado el PSG sufrió lo indecible para meterse, acabó siendo el campeón. El City es verdad que luego acabó contra un Real Madrid, que bueno, que siempre es una plaza muy complicada, pero equipos que medio hicieron el ridículo o que no estuvieron al nivel, luego llegaron a eliminatorias. En eliminatorias se resetea el contador. Totalmente. Y empieza la Champions de verdad. Pero queremos que pasen cosas. Y por eso este vídeo de predicciones, en las que nos equivocaremos, acertaremos. Habrá que verlo, ¿eh? O en junio lo vemos. Seremos intrascendentes también nosotros, puede ser. Pero lo comprobaremos allá por mayo. Este año recordemos la final a la hora de la merienda, no de la cena, Javi. Cambia a las 6 de la tarde, hora española. Se puede ir a celebrar a horas menos intempestivas, ¿no? Incluso desde nuestro punto de vista podemos salir a una hora más decente de trabajar, no a las 2 de la mañana. Que eso le quita la mística de la noche, pero también se agradece. Pues lo veremos. Veremos también si nuestro compañero Javier, experto en bodas, tiene una boda el día de la final de la Champions y se lo pierde. Pero ya sabes que el Mundial está ahí, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí nuestro vídeo de predicciones de esta Champions 25-26. Dentro de unos meses nos citamos aquí para ver si hemos acertado o no. Muchas gracias, Javi. A ti. Adiós. Chao.